Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a las D&D Series. En esta ocasión que vamos a hacer una reseña nada más y nada menos que del escenario de campaña de Eberron. Aquí tenemos Eberron Rising from the Last War, este escenario de campaña para la quinta edición. Tenemos aquí con su dinosaurio, con su forjado para la guerra, con su halfling de las llanuras de Talenta. Y este es el escenario de campaña que para muchas personas pues es el primer escenario clásico que se publica para la quinta edición. Aunque bueno, eso habría que ponerle varios asteriscos. Tendríamos que considerar que ese libro que salió de la Costa de la Espada, pues no es un escenario de campaña para Reinos Olvidados. Yo creo que no, era una cosa que fue un poco para salir del paso ahí al principio de la edición, hecho no solo por Wizards. Que por supuesto, Curse of Strahd no lo consideraríamos un escenario de campaña de Ravenloft, sino pues una campaña en sí misma. Y también habría que considerar que Eberron es un mundo clásico, que ahí pues supongo que no todo el mundo está de acuerdo. Para mí Eberron es el último de los mundos clásicos, así es como yo lo veo, pero algunos podrían pensar que es el primero de los modernos, o bueno, o poner esa distinción un poco arbitraria donde quieran. Pero bueno, para mí Eberron sí que es un mundo ya con su suficiente historia como para considerarlo un escenario de campaña importante para la quinta edición, el primero que se hace, que no es pues estos mundos de Magic the Gathering, como habíamos visto antes, como pues los que han salido ya varios de varios mundos. Y este sería el primero que no es un mundo de Magic ni una cosa así más distinta o rara como el de Critical Role ni nada, sino un auténtico mundo que ya conocíamos, que ya tenía su tradición en quinta edición, aunque sea una tradición menor, porque evidentemente esto no es un mundo clásico como Mistara o Greyhawk o algo así, sino que este es un mundo que se creó con un concurso, se hizo un concurso, Wizards hizo un concurso para crear un nuevo escenario de campaña para el juego. Y bueno, pues el ganador fue la persona que creó Eberron, que creó este mundo que diríamos que sería un mundo Magic Punk. Hay gente que lo llama Steampunk, pero yo creo que más que Steampunk es Magic Punk y que de hecho otros mundos a lo mejor sí que se empujan más al Steampunk. Como Ravnica, pero aquí es más específicamente Magic Punk. Aquí es realmente todo funciona no por vapor, aunque alguna máquina pueda tener vapor, por supuesto, pero no por vapor, sino por magia, ¿no? Entonces, por eso yo no le llamaría Steampunk, sino Magic Punk. Bueno, pues tenemos este escenario de campaña que además yo creo que con este ya han dejado claro cómo van a ser los escenarios de campaña. Yo creo que este es el modelo por el que van a seguir los escenarios de campaña. Es el mismo que los otros modelos de Ravnica y tal, pero este un poquito incluso más ampliado. Y además es un pedazo de libro que tiene 320 páginas, ¿no? Bueno, aquí lo estáis viendo, que es un libro bastante gordito. Cuando sobresale del lomo negro es que ya es más gordito. Bueno, pues el libro empieza evidentemente con un forjado para la guerra, que son los personajes más conocidos, yo creo, de Eberron, y con bienvenidos a Eberron, empieza por cómo usar este libro, este tipo de cosas, y empieza con la historia de Eberron. Bueno, Eberron es un mundo creado por tres dragones, los dragones progenitores, que eran Siberis, Eberron y Kyber. Estos dragones crearon 13 planos, porque ya veremos que Eberron tiene como su propio multiverso. En cierto modo, Eberron está dentro de un multiverso de que ya se hablaba en la guía del jugador y de Dungeon Master de Dungeons and Dragons de quinta, pero está aislado de los demás. Hay como una especie de barrera que lo aísla de los demás y entonces él tiene como su propio multiverso. Ya digo que este es un mundo un poquito más extraño que los demás, un mundo distinto. Bueno, pues estos tres dragones, que hay que entenderlos como dragones dioses, ¿no? Mitológicos, no dragones de los de andar por casa, si es que tal cosa existe, crearon, perdón, crearon todos los planos de existencia que tiene Eberron, los 13, y también crearon el plano material, pero entonces el dragón malvado Kyber intentó hacerse con el plano material y los otros dragones intentaron impedirlo. Kyber atacó a Siberis sin previo aviso y Siberis fue como destruido en mil pedazos. Y Eberron lo único que pudo hacer para vencer a Kyber es atraparlo. Entonces Eberron, ese dragón, es el mundo que en realidad es una prisión de Kyber. Eberron es el mundo natural, Kyber es la infraoscuridad que hay en Eberron realmente, en este escenario de campaña, es el dragón Kyber, digamos, que está atrapado de esa manera, y luego los fragmentos de dragón que pululan alrededor del mundo, una especie de planetas, ¿no? O estrellas brillantes que hay alrededor del mundo que se ven, son realmente los fragmentos de Siberis, que además un poquito pues son la magia que hay en este mundo.
De hecho, además, en cierto modo, todos los dragones han dejado fragmentos tras de sí que son los que crean muchas veces la magia en este mundo de Eberron. Bueno, pues gracias a este sacrificio del dragón Eberron, este mundo pudo continuar. Y eso sí, desde el principio ya fue atacado porque vino una especie de invasión de demonios con ejércitos de Raksasa y lo que se hizo, los poderes del bien que estaban ahí, para algunos dioses antiguos que se siguen adorando, consiguieron atraparles y lo que hicieron es atraparles en esta prisión que es Kiberis, ¿no? Muchas cosas en Eberron están atrapadas ahí en Kiberis o en un semiplano de Kimeris. Después de esta incursión, vino la incursión de los de Suyamentes y los seres que luchan por ellos en la época en la que los gigantes y los dragones, esto hay cosas que se parecen a Dungeons and Dragons más normal y otras distintas, los gigantes y los dragones dominaban el mundo, pero también se pudieron repeler esta invasión. De hecho, una cosa curiosa que tiene Eberron es que la antigua civilización primera que era de humanoides fue de los Goblin. Hubo un grandísimo imperio Goblin que realmente este imperio Goblin es el que pues vivía en esta nación principal que era Corvain, que luego veremos. Y estos goblins son los que tuvieron que luchar contra estos seres que luego veremos un poco Lovecraftianos que están aquí. Y fueron los druidas orcos los que sellaron a estos seres y los que protegieron un poco Eberron. Así que esto es una cosa distinta. De hecho, una de las cosas que nos dice el libro de Eberron es que en este escenario de campaña no hay que tender mucho al alineamiento. El alineamiento, que ya sabemos que en quinta edición está un poquito incluso medio olvidado, en Eberron nos dice que un dragón rojo puede ser bueno, un dragón dorado puede ser malo, los orcos pueden ser buenos, o sea que cada uno, digamos que tiene absoluto libre albedrío y que como este mundo está un poquito cortado del resto del multiverso, podría ser la explicación para que los seres no sigan estos alineamientos cósmicos del bien, el mal, el caos, el orden, como en otros lados. Bueno, después pues seguimos aquí con la historia de Corvain, o bueno, pues sabiendo un poquito de Corvain, que ya digo, es como el gran reino o continente principal donde se desarrollan las aventuras. Nos hablan de los lenguajes, el calendario, este tipo de cosas que ponen nombres y apellidos, y luego ya te empiezan a hablar de cuáles son pues las temáticas típicas de Eberron. Aquí vemos Pulp Adventure, ¿no? Aventura Pulp. Pues este juego tiene un claro carácter pulp. Pulp en el sentido de Indiana Jones, templos perdidos, ruinas, organizaciones que van a buscarlas, arqueólogos, pues esto. Héroes increíbles, villanos pues de estos recurrentes y aquí te lo va explicando. Y el otro elemento es la intriga noir, ¿vale? Por un lado tenemos estas historias tipo Indiana Jones y luego historias pues, de detectives, por ejemplo, ¿no? de Humphrey Bogart, este tipo de cosas noir, pues serían los dos tonos, los dos temas, los dos géneros que supone que crean un poquito las aventuras más típicas de Eberron, con lo cual tendría pues un carácter completamente distinto de Eberron de la fantasía clásica normal. De hecho, ya al principio, fijaos, el libro está repleto de tablas, por eso os he dicho, ¿cómo van a ser los libros de escenario de campaña? Estos libros de escenario de campaña sí que intentan no ser muy enciclopédicos, no tener un montón de tochos y sí que ir acumulando tablas y tablas que sirvan para las aventuras. Aquí, por ejemplo, te está diciendo que para este tono noir, pues tienes aquí una tabla, tienes un dado de 10 y tu personaje tiene algo de lo que se arrepiente, algún pecado, algún secreto, ¿no? Lo llaman aquí regret. Y puede ser, pues, asesinaste a un rival, tus acciones pueden estar justificadas o no, pero aún así te siguen atormentando, ¿vale? Porque tienes algo chungo. Los personajes del noir típicamente siempre tienen algo chungo, algún problema personal o lo que sea, y aquí tienes una tabla para tirarlo. Y luego tienes una deuda, ¿vale? Hay otra cosa hay una pregunta. Este juego, para crear personajes y para crear aventuras, tiene preguntas que se parecen a algunas preguntas que suelen hacer en PBTAs. Yo creo que los creadores de Wizards ahora sí que tienen en cuenta todas estas cosas de la nueva ola de los juegos indies para intentar ayudar a crear juegos más narrativos, personajes pues que tengan más vuelta de hoja y ayudar a la imaginación tanto del máster como de los jugadores. Entonces aquí empieza una pregunta que es ¿por qué necesitas 200 piezas de oro?
Y hay otra tabla que puedes tirar y empiezas con una deuda, que es muy típico de juegos como Coriolis o Al filo del imperio, este tipo de juegos donde los personajes tienen una deuda monetaria al principio y ya tienen una necesidad para conseguir dinero y para mover evidentemente las aventuras. Y bueno, pues nos habla lo que he dicho de los alineamientos, te lo dice aquí como en el noir, o sea, aquí nada es blanco y negro, es en tonos de gris, y lo que te dice que las aventuras no son tan limpias como en otra fantasía heroica, sino que aquí, al salvar a alguien, siempre a lo mejor tiene que morir alguien, que tendrás que, pues eso, romper los huevos para hacer una tortilla, y que muchas veces habrá un regusto amargo en la victoria, incluso la derrota puede tener algo bueno, porque, ya digo, nada es blanco y negro totalmente. Y lo que te pone también es que las apuestas tienen que estar siempre altísimas y que aquí se lucha pues en un cepelín, como veis aquí, lanzándose hacia un lighting rail de estos, a un tren de estos eléctricos. Y bueno, pues eso es el tono distinto que tiene este mundo. También te habla aquí de que es un mundo mágico donde la magia es tan común como en nuestro mundo actual la tecnología, porque hay unos trabajadores que se llaman los Mage Rights, que son como un herrero, un carpintero, pero que saben cantrips, tienen algún tipo de conjuro y todo funciona un poquito con magia en este mundo. Hay iluminación mágica, hay como veis trenes, hay una especie de barcos voladores, por así decirlo. Hay, bueno, barcos normales, pero que viajan a mayor velocidad. Y hay un montón, hay piedras con las que te puedes comunicar casi casi como si fuera un móvil. Hay un montón de objetos mágicos. Hay, yo qué sé, pues al entrar a una posada hay una cosa que si la tocas te limpia de polvo del camino, ese tipo de cosas. O sea, hay un montón de magia, mucha más que es lo que es normal en otros mundos de Dungeons and Dragons. Y además una magia un poco industrializada, ¿no? De revolución industrial mágica habría habido aquí, una un poco industrializada, hecha en cadena, y se parece un poco más a la idea que tenemos nosotros de cómo funciona el mundo, pero imagínate que ese mundo fuera mágico, ¿no? Como imagínate que la revolución industrial hubiera sido mágica, pues una cosa así. Y una cosa importantísima son las dinastías de las Dragonmark, las marcas de dragón. ¿Vale? Algunos seres de Eberron, sobre todo seres humanoides conscientes, ¿vale? Bueno, en principio esos son los que los tienen unas marcas en su cuerpo que tienen el poder de los dragones que hemos dicho antes, y les proporcionan poderes mágicos que están por encima de lo normal. Algunas son súper poderosas y muchas de ellas son necesarias para manejar esta tecnología mágica que se crea en el mundo. Bueno, te habla de los medios de comunicación, te habla de, bueno, pues de cosas así, medicina, transporte, que ya digo que es bastante importante, y de la guerra. Y aquí es donde llegamos a la última guerra, ¿no? Pues ya habéis visto que se llama Eberron, levantándose desde la última guerra, y es que es un mundo posbélico, no posapocalíptico. Bueno, sí, también un poco posapocalíptico, luego lo veremos. Hubo una guerra tremenda porque Corvain, el continente de Corvain, donde he dicho que pasa, pues hay otros continentes, pero digamos que el principal donde viven los personajes es Corvain, estaba dominado por un gran reino que está en el centro de Corvain, o que estaba en el centro de Corvain, que mejor dicho, que se llamaba Galifar. Galifar en realidad era una especie de imperio, por así decirlo, que realmente tenía varios reinos dentro de él. Y bueno, pues la situación siempre fue muy tensa y pues se llegó a este conflicto armado donde básicamente una especie de guerra mundial donde todos los poderes de Corvain luchaban unos con otros, o básicamente los reinos distintos que habían compuesto Galifar. Algunas regiones se independizaron y se autodenominaron reinos y empezaron a luchar los unos con los otros, ya digo, en una especie de guerra y Royal Rumble en todo el continente. Esta guerra, cuando empieza la ambientación, esta guerra pues ha terminado. De hecho, hace 4 años que la guerra terminó, cuando empieza este libro, cuando le das al play en este libro. Pero no terminó porque ninguno de los bandos ganase, sino terminó porque hubo un cataclismo en el centro de Corvain, ¿vale? En una de las regiones de Corvain estalló, o bueno, se inició, no sé muy bien cómo explicarlo, una especie de efecto mágico devastador que destruyó uno de los reinos prácticamente, reino de Cire prácticamente entero, y creó una zona desolada. Hay que imaginarse una de estas zonas desoladas por la magia, como te las hablan también en
en Numenera, si alguno lo conoce, pues estas zonas donde hay hechizos vivos que se comen a la gente y cosas así, pues destrozó completamente ese reino. Y además creó una barrera, una especie de barrera de niebla, de una niebla densísima, una especie de domo de niebla densísimo, un muro, que ríete tú del muro de Juego de Tronos, un muro de una niebla, de un gas extraño que lo rodea a todo, que además se ven caras ominosas en él. Y este evento se llama aquí The Morning, y fue el final de la guerra. Digamos que es una especie, como imagínate, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial, que terminó un poquito también, por así decirlo, con ella, más o menos. Pues imagínate que hubiera estallado y se hubiera cargado un país entero. Imagínate que nadie supiera quién la ha lanzado, porque eso es lo que pasa con el Morning este. Eso es lo que pasa. Este cataclismo mágico sucedió en lo álgido, en lo más álgido de la guerra. Destruyó un país entero, prácticamente de los contendientes, uno de los más poderosos, de hecho, y creó esta barrera y esta zona de exclusión mágica. Es un poquito tipo La Zona, o esta película de ciencia ficción donde hay una zona que ha pasado algo y no se puede entrar, como Extinction y tal y cual. Pues eso es más o menos lo que está dentro del Morning, lo que está en lo que era la antigua Cire. Y entonces se llegó a una paz, se llegó a una especie de paz, un armisticio entre todas las naciones, porque claro, nadie sabía quién había creado eso, era una cosa natural, uno de los países lo había hecho, nadie ha reclamado la autoría de eso, y todo el mundo está muy asustado, porque piensan, si esto lo ha hecho alguien, lo pueden volver a hacer, o esto se va a extender por ahora, se ha quedado como en las fronteras de ese reino, ¿no? Lo cual es un poco extraño, como prácticamente se ha quedado en lo que eran las fronteras de ese reino. Y se ha quedado esas tierras, las Moorland, las tierras baldías. Y bueno, pues eso es lo que hay. Por cierto que aquí, como siempre, como os he dicho, aquí pone The Morn and You. Y de nuevo hay unas cuantas preguntas, como os he dicho antes, que hay muchas preguntas bueno, ¿a ti te afectó de Morning? ¿Eres de Cire? No, si eres de Cire, evidentemente estabas fuera. ¿Por qué? Porque eras un guerrero. Ya digo que casi todas las cosas que te van contando, te van intentando ver cómo las puedes usar para tu personaje o en la parte del DM para las partidas, para aventuras, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y bueno, te dice aquí, ¿qué causó este evento? ¿Qué causó este Morning? Pues la verdad es que el libro te dice que no te lo va a decir, ¿no? Que es un misterio que pueden resolver. Te da aquí como 3 ideas que puedes usar. Muy brevemente, la tendrías que desarrollar tú, pero te dice que ese es un poco como el gran misterio de la ambientación, que son los héroes los que tienen que desentrañar, porque es verdad que esta ambientación, el rollo noir, puede empezar noir así a nivel de calle, pero termina un poco a nivel cósmico, porque muchas veces no se sabe qué está pasando en el mundo. Y en el mundo está pasando algo, porque la siguiente cosa importante de la ambientación es esto, la profecía dracónica. Ahí vemos ahí volando enterodáctilos, pero lo que quería enseñaros es ese título de la profecía de los dragones o la profecía dracónica. Esto se supone que este saber de los antiguos dragones fue conservado y existe una especie de profecía, imaginaos unos libros de Nostradamus, pero mucho más antiguos, una especie de profecía que te dice qué va a pasar en el mundo, te dice qué va a pasar en el mundo. Es igual, tipo Nostradamus. La torre caerá sobre el hombre oso. Y entonces tú tienes que saber interpretar cuándo pasará eso, dónde, cómo. Pero en principio están escritos los sucesos. Y hay un montón de seres que están preocupados en hacer cumplir la profecía del dragón, porque algunos piensan que es el destino que los dragones han marcado, los dragones progenitores para nosotros, y otros lo que quieren hacer es aprovecharse de ellos. Hay gente que lo que piensa es que lo que está escrito, mientras tus actos concuerden con una posible interpretación, se pueden hacer, y si no, no, y buscan que la interpretación que ellos quieren sea pues eso, la interpretación que ellos quieren sea la que se imponga, y otros lo que quieren es ir podando el bonsái del destino, por así decirlo, para que se encaje en esa profecía, pues ya digo, uno es lo mejor para la humanidad, bueno, la humanidad, lo mejor para todas las razas de Corvain, y otro, o de Eberron, y otros, pues conseguir sus propios fines. O sea, que hay muchas organizaciones que ven esta profecía. Esta profecía pueden ser cosas muy importantes, como hacer un magnicidio en tal época, o hay misiones que pueden ser, pues mira, pon un jarrón azul encima de esa ventana el tercer día de luna llena de tal mes. ¿Vale? De hecho lo pone que los personajes cuando son de nivel bajo les podían mandar misiones de estas sin saber muy bien qué están haciendo y que en realidad están trabajando para una de estas organizaciones que quiere manipular la profecía dracónica, ¿no? Así que es otra cosa muy importante dentro de nuestra ambientación.
Bueno, el siguiente capítulo es así un capítulo, como veis, un poquito no muy extenso sobre la historia de Eberron y cómo está ahora mismo. Y este capítulo ya son los personajes, ¿vale? Y en los personajes, pues bueno, la creación de personajes que empieza con las razas. Ya hicimos un vídeo específico de las razas de Eberron, así que no me voy a extender, simplemente pues las voy a nombrar. Aquí tenemos los Changeling, que son unos seres que son capaces de alterar su aspecto, ¿vale? Y lo podéis ver en el vídeo. Evidentemente, pues los Changelings son los primeros. Luego tenemos los Dracónidos, que también los hay. Los enanos. Aquí los enanos son parecidos a los enanos de todos lados, pero bueno, aquí han hecho un dibujito muy representativo de una cosa un poco rara que tienen aquí los enanos. Y es que, bueno, pues tienen unos. Están divididos en unas casas, ¿vale? Eso también suele ser muy típico, que se enfrentan unas de otras. Y algunas casas, como pues la casa Soldorak, tienen, digamos, tecnología, por llamarla de una manera, de los Daelkir. Antes os he dicho que los desollamentes y seres así Lovecraftianos atacaron este mundo, pues esos seres son los Daelkir. Hay que imaginarse, pues eso, una especie de bichos de Lovecraft, aunque un poquito más antropomorfos y más entendibles. Y tienen una tecnología simbionte, también un rollo Yuzambón. Esa tecnología simbionte, los enanos, como excavan mucho y llegan un poquito a lo que sería Kyber, en la infraoscuridad, pues han descubierto esa tecnología simbionte. Y algunos enanos están intentando usarla de aprovecharse de ella. Hay otros enanos de otros clanes que piensan que es una locura, que lo quieren prohibir y que nadie se acerque a esa tecnología simbionte, pero algunos enanos sí que lo son. Así que en esta ambientación, algunos enanos, que son un poco los más oscuros y chungos, pueden tener armaduras quitinosas, látigos como hemos visto antes y cosas así, ¿vale? Y aquí, mira, otra tabla de si tú eres un enano, ¿por qué has dejado Mrorholtz? Porque has dejado los enanos viven como en un lugar específico, lo que son los enanos clásicos, y luego, evidentemente, todos los demás enanos pueden vivir en cualquier lugar de Corvain. Corvain es un sitio multicosmopolita que puede mantener un montón de razas. Bueno, luego tenemos los elfos. Los elfos, en principio, son elfos normales y corrientes, como los elfos de Dungeons and Dragons, pero bueno, hay dos tipos de elfos, los elfos altos, que son los Aereni, y los elfos de los bosques, que son los Tainardal. Y los elfos de los bosques aquí son unos tipos belicosos, son unos elfos silvano, quizá un poquito como los Warhammer, porque son muy, muy bestias y solo viven para la batalla y para rememorar las acciones de sus ancestros, ¿no? Ellos tenían siempre, sienten como la presencia de sus ancestros, algún ancestro heroico lo intentan imitar, viven un poco a la sombra de imitar a cierto ancestro, y además ellos viven para la batalla, para la guerra, para la lucha, o sea que son un poquito así estos elfos silvanos. Y luego están los Eneni, que viven en la isla de Arenal, los típicos elfos que están en una isla súper mágicos, y que la cosa que tienen distinta es que están gobernados por muertos vivientes. Y aquí es algo muy distinto de la ambientación de Eberron, es que hay muertos vivientes malos, como en todos los lados. Hay muertos vivientes, digamos, neutrales, que no son ni buenos ni malos. Y hay muertos vivientes buenos. Y esos son los inmortales, los Undying, que son un consejo de elfos que mueren, ¿vale? Que ya imaginaos el tiempo que tiene que pasar para que un elfo muera, pero que por un ritual siguen como no muertos. No son liches, sino son otro tipo de cosas, ¿vale? Son los Undying, los inmortales, y que siguen siendo los líderes de esa raza. Incluso algunos de ellos, bueno, unos de ellos son como cadáveres, muchos llevan como una máscara y tal para que no se vean esos rostros, pero son cadáveres, son como zombies un poco, o sea, el aspecto que tendrían, pero son buenos, tienen intelecto y guían esa sociedad élfica. Incluso algunos pueden trascender eso y convertirse en seres de luz, básicamente, en alma pura, y actuar a través de sus clérigos y sus paladines. También hay Drow, los Drow que viven en el continente de Sendrik, ¿vale? Que fueron esclavizados, si no recuerdo mal, fueron esclavizados por los gigantes y después, pues, lo típico, se escaparon, pero viven en esa infraoscuridad. Los gnomos, pues los gnomos son un poquito los gnomos de toda la vida. Aquí tenemos unos gnomos, pero sí que es verdad que en esta ambientación los gnomos son los maestros de la intriga y el espionaje. Los gnomos son tipos bastante chungos y de hecho, veis, aquí tenemos otra de estas tablas en las que tiras, tiene unas clamas de tramas en las que están metido, porque si eres un gnomo, eres un intrigante, eres un espía y seguro que estás metido en un gnomo de la nación de Cilargo, ¿vale? De ahí de donde viven los gnomos, hay una nación entera de gnómica que es Cilargo, que es una nación muy importante por su tecnología y sobre todo por su servicio de espionaje, y son traficantes de información.
Luego, goblinoides, que ya vimos en el vídeo de razas, que aquí se pueden coger tanto goblins como hobgoblins, como... ¿Cómo se llamaban los otros? Bueno, los osgos, ¿vale? Y los bugbear, estos. Y bueno, pues los goblins, como os he dicho, no son malos directamente en esta ambientación. Y de hecho, el mundo, digamos, la gran civilización que hubo al principio del mundo, como os he dicho, es la civilización de los goblins. Así que esa civilización se llamaba Dakan. Y esos goblins cayeron en desgracia por estas invasiones, pero los goblins siguen siendo pues una raza interesante. Están los Galdar, que son pues tribus que son descendientes de este lugar. Hay ciudades goblin. Están los Margul, que es una raza de bugbears, de osgos. Y luego, es verdad que esto es un poco secreto de la ambientación, la gente normal no lo sabría, pero hay unos herederos de los Dakar que se metieron en el subsuelo y que todavía existen. Y bueno, pues los goblins son bastante importantes, como he dicho, en este mundo. Luego tenemos los semielfos. Los semielfos, en principio, pues tienen aquí una especie de país, por ejemplo, que es, o sea, en Corvain tienen también una especie de cultura, que es la Corabar, y es verdad que los semielfos aquí, he dicho que son parecidos en principio, lo que es la raza y tal es parecida, pero sí que son como más orgullosos. Y aquí hay algunos semielfos que en vez de como en otras ambientaciones que es, ay, yo soy un elfo a mitad o no soy un humano, es como, no, nosotros somos la raza superior, lo mejor de la raza élfica y la raza humana, nosotros somos la leche. Entonces aquí los semielfos digamos que tienen mucho más orgullo y mucho más cosas. Y bueno, pues tienen esa cultura de Corabar, que es una cultura de semielfos, que en muchos otros mundos no hay cultura de semielfos, sino que viven o con los elfos o con los humanos. Pues aquí tienen su propia cultura. De hecho, también hay una tabla para tirar el origen de tu elfo. Luego los Halfling, que los Halfling aquí, pues igual, aunque los rasgos y todo eso son iguales, son bastante distintos porque los Halfling son una especie de bárbaros, son una especie de tribus bárbaras que viven en las llanuras, son bastante más chungos de lo que suele ser un Halfling, ¿no? No son Bilbo Bolsón, ¿no? No son Frodo, estos Halfling son bárbaros intrigantes, mafiosos y cosas así. Muchos viven en las llanuras de Talenta y son especialistas en la doma de dinosaurios. Domar dinosaurios, domar raptores como jinetes o pterodáctilos para volar. Y suelen ser, no están acostumbrados a la civilización y tienen sus rarezas. Y de hecho aquí, como veis, tenemos su tabla para tirar rarezas de los elfos. Luego tenemos los humanos, que hay diferentes orígenes humanos. Y bueno, pues también hay una tabla para tirar sobre el origen de tus humanos. Y luego tenemos los Kalastar. Los Kalastar igual, ya hablé de ellos en el vídeo de las razas. Son una especie de humanos, como veis, parecidos a los humanos, pero que están unidos a un ser que viene del plano del sueño y pues los dos son realmente los que forman el ser, ¿vale? Hay un plano de los sueños muy importante en esta ambientación. De hecho, ahora mismo está dominado por este reino de Dalkwor. Está dominado por las pesadillas, está dominado por unos seres que luchan por lo que se llama el ensueño oscuro, ¿no? Ya digo, este mundo, este plano onírico ahora mismo está dominado por las pesadillas. Los Kalastar fueron pues estos espíritus que se unieron a los humanos para poder escapar a este plano, digamos, de la vigilia. Y lucharían, sus enemigos serían estas pesadillas que vienen de este reino de esta facción de Dalkwor, del ensueño oscuro. Bueno, luego tenemos los orcos y los semiorcos, que suelen vivir en las marcas sombrías. Aquí tenemos también pues una tabla para decir por qué te has ido de ahí. Y los orcos en este mundo, ya he dicho, sus druidas fueron los que salvaron el mundo. Tienen unos druidas que son los guardianes de los portales, que son los que sellaron a esta última invasión que vino a Eberron, y que aunque ya esto casi está olvidado y nadie se acuerda, pero realmente todas las razas de Eberron le deben su vida a estos druidas orcos, y algunos de ellos siguen manteniendo esas tradiciones. Así que pues los orcos y los semiorcos de Eberron también son importantes. Luego tenemos a los cambiantes, que
También los vimos en ese vídeo, que son un poquito de pseudolicántropos. Hay quien dice que los licántropos vienen de los cambiantes, otros que los cambiantes de los licántropos. Y estos están un poquito mal vistos porque los licántropos son un gran problema en Eberron y están un poco marginados por la sociedad, así que suelen vivir como un poquito aparte de los demás y bueno, hay ciertos prejuicios. Luego están los Tiflin, que eso sí que los Tiflin son como los Tiflin de toda la vida, igual de los dracónicos, estas razas nuevas tampoco les han dado mucho trasfondo. Y por último tenemos, bueno, por último, por último los forjados para la guerra, los Warforged. Aquí tenemos, que ya sabéis que son estos seres que son humanoides creados para la guerra. Esta guerra que os dije que enfrentaba a todos los reinos de Corvain, de Galifar. Pues se crearon, una de estas casas de las marcas de dragón, creó este ejército de seres que tiene una magia en su interior y que son constructos, pero lo que diferencia a los forjados para la guerra de otros constructos es que tienen alma. Con una de estas esquirlas de dragón, pues ellos tienen un alma inmortal y por lo tanto son humanoides. Cuando terminó la guerra, se les licenció en principio a todos y se les reconoció como seres con libre albedrío y son una raza más de Faerun, ¿vale? No son robots realmente, sino unos seres vivos con alma que viven, eso sí, su cuerpo realmente es una máquina, tiene unas reglas especiales que igual en el vídeo ya lo vimos. Y lo siguiente, después es las marcas de dragón, ¿vale? Estas Dragon Mark, estas marcas de dragón, que ya digo que es esta cosa importante de la ambientación. Las marcas de dragón están asociadas a unas razas específicas, cada marca solo sale una raza y además a unas familias específicas, son hereditarias, ¿no? Pues los que hayáis jugado a juegos como Fire Emblem, pues ahí hay una cosa parecida. Y aquí las tenemos. Son unas marcas que salen en el cuerpo, pueden salir en cualquier zona del cuerpo. Tienen estos tonos ahí como plateados, mágicos, etcétera, etcétera. Y te dan ese poder mágico sobre un cierto dominio, una faceta muy específica mágica, ¿vale? Y eso crean estas casas, ya he dicho que son hereditarias, entonces tienen como un apellido concreto, crean estas casas nobiliarias que realmente no son nobles, sino que son varones de la industria, podríamos decir, porque estas casas lo que hacen es que gracias a esas Dragon Mark, gracias a esas marcas de dragón, dominan esta magia que os dije que consigue hacer aparatos o tecnología o cosas o servicios que otras personas no podrían sin ellas. Y ya he dicho que este juego no es, pues eso, no es steampunk ni cyberpunk, pero aquí esto sí que me recuerda un poco a las megacorporaciones, ¿no? Para entendernos un poco, las grandes casas de las marcas de dragón son como en un juego cyberpunk las megacorporaciones, empresas que dominan cierto sector de la economía, que tienen un poder grandísimo. Y que de hecho su poder incluso estaría casi a la par del de los Estados-nación, pero hay una organización, de hecho, hecha de las 12 para controlarlas y que no tengan tanto poder como una nación. En principio tienen que ser neutrales y en la guerra tuvieron que ser neutrales, a pesar de que alguna tenía más lazos como una nación a otra, tuvieron que ser neutrales. Y bueno, eso lo que hizo es que se forraron muchísimo vendiendo armas y vendiendo sus servicios a todas las naciones. Y bueno, pues son un poder muy, muy, muy importante en esta ambientación. Y la siguiente parte del capítulo pues se dedica a hablarte de las marcas. La primera marca que tenemos aquí, tenemos la de la detección y la de la búsqueda, ¿no? Bueno, aquí tenemos detection, finding. Y bueno, pues esto es un rasgo para los personajes. Está aquí explicado de tal manera que esto se puede aplicar a los personajes. ¿Cómo? Las reglas, como os he dicho, lo que dicen es que cada marca solo la puede tener una raza en concreta. Bueno, hay algunas que pueden tener dos o algo así, pero en principio solo puede tener una raza en concreta. Esta marca de la detección, pues solo la pueden tener los semielfos. Y realmente lo que te dice es, no es una dote ni nada añadido, sino que cambias tú rasgos de raza de semielfo por los rasgos de raza de semielfo con la marca de la detección, ¿vale? En realidad es como si a veces quitas como la raza entera, a veces es la subraza, las razas que tienen una subraza, a veces lo que quitan es la subraza y esa la cambian por esto. Y realmente más o menos tienes lo mismo que tu raza, aunque a veces sí que pierdes algo, pero lo que ganas siempre es que tienes dos habilidades que tengan que ver con el poder mágico. En este caso, por ejemplo, esta es la de la detección para encontrar cosas, para detectar venenos, cosas así. Entonces tienes
la habilidad de investigación y la habilidad de perspicacia. En este caso tienes un dado de 4 extra para cada vez que haces un chequeo de ellas. Es lo mismo en todas, o sea, siempre tienen dos habilidades que tienes un dado de 4 extra cuando haces habilidad con ellas, y luego tienen un poder mágico. Todos tienen un poder mágico que en este caso pues es detectar magia, detectar veneno y enfermedad, y luego a tercer nivel normalmente es de este tipo de raza, ¿no? Como recordáis que es un tipo de rasgo racial, que a tercer nivel te da un hechizo más importante, en este caso te da invisibilidad. Y bueno, alguna regla concreta a veces de que el hechizo se lanza así, se lanza así, no tienes componentes, bueno, pero básicamente es eso, te da unos cantrip, cuando subes de nivel te dan unos hechizos, depende, no es exactamente igual en todas, pero más o menos es así, y dos habilidades que te dan el D4, y además, si veis abajo, hay una de estas tablas con hechizos adicionales. Si tu personaje es lanzador de conjuros, pues puedes añadir estos hechizos a las listas de hechizos normales, ¿vale? Si tiene magia del pacto o si eres lanzador de conjuros, ¿vale? También sirve para los Warlock, pues añades estos conjuros a tu lista. Es una manera así más o menos equilibrada de que los personajes puedan tener una de estas marcas de dragón. Y bueno, deja la puerta abierta a que evidentemente hay personas que tienen este poder muchísimo más grande, ¿no? Si son lanzadores de conjuros, etcétera, etcétera. Bueno, pues como he dicho, la primera es esta de la detección, que es para pues detectar cosas, encontrar cosas, venenos, etcétera, etcétera. Luego tenemos la de la búsqueda, que aquí vemos cómo están buscando pues unas Dragon Shard de estas, que es como un poquito una mezcla entre el petróleo y el coltán de nuestro mundo. Esta es la anterior, los elfos, las semielfos era la casa Medani, esta es la casa Tarask. Y estos, pues, lo que hacen es dedicarse a encontrar cosas, ¿vale? Y también son cazarrecompensas. Y cada una, como veis, tiene su símbolo, ¿eh? Una que si es un ojo, otra que si es un hipogrifo, lo que sea. Y bueno, todas las casas tienen su poder. La siguiente, pues tenemos aquí, es la de handling, ¿vale? La de la doma, en este caso handling se refiere pues a lo de manejo de animales, que es la casa Badalis, que son humanos y que lo que hacen es que son expertos en controlar criaturas mágicas, pues hipogrifos, cosas así, ¿no? Grifos, y son expertos en domar ese tipo de criaturas. Luego tenemos la de la curación, la marca de la curación, que es la casa Llorasco, muy importante, que son halflings, los Llorasco son halfling y que tienen este poder de la curación y que son un poco como los médicos de este mundo, y de hecho hay casas de sanación de Llorasco que podrían ser como hospitales en nuestro mundo. Luego tenemos la marca de la hospitalidad, que son de los halflings también, y esta es la que te hace ser un magnífico restaurador, anfitrión, llevar un hotel, llevar un restaurante. Como veis, algunas marcas pues evidentemente son como más guays que otras, aunque luego los poderes que tienen están más o menos equilibrados para que todos puedan ser útiles para un personaje. Y estos tienen de hecho, esta casa, la casa Galanda, que son las que lleva esto, tiene una especie de cadenas de posadas, que son un poquito como los McDonald's o los franquicias de hoteles, que todo el mundo las conoce, están por todo el mundo y que son famosas. Y de hecho, incluso algunas que no pertenecen a esta franquicia directamente sí que están aprobadas, como tienen el sello de aprobación de la Casa Galanda, para saber que están los límites, o sea, los estándares altísimos. Tenemos la de la creación, ¿vale? La marca de la creación que tenemos aquí, que es la casa Canis, que quizá, pues no sé si decir que es la más importante de todas, porque es la que crea los ingenios más chulos del Magic Pool y evidentemente pues también las armas, los forjados para la guerra, todo ese tipo de cosas. Es la casa que hace esto, como he dicho, es la casa Canis, y son humanos, ¿vale? Y esta es quizá pues de las más importantes que hay. La marca del pasaje, bueno, pues del viaje, de la comunicación, digamos, en el sentido del viaje, es la casa Orient y son humanos. Luego tenemos la marca del escriba, del escribano, de la escritura. Y bueno, pues eso de escritura, comunicación, pero en este sentido de transmitir información, ese tipo de cosas. Y estos son gnomos, ya os he dicho que son los espías y tal y cual, os les pegaba bastante, de la casa Civis. Siguiente es la marca del centinela. La marca del centinela, que estos son también
como son humanos y estos, bueno, pues son fuerzas del orden, guerreros, este tipo de cosas de la casa Deneith y que también, bueno, pues son importantes por su cosa así militar. Luego tenemos la marca de la sombra, que aquí como veis hay dos símbolos porque la marca de la sombra está dividida, ¿vale? En dos casas, las casas de la sombra, que uno pues es la casa Piarlan y otra, bueno, pues la casa Turani. Entonces, pues están divididos en esas dos casas. Que estas son, pues, asesinos y ladrones, ¿vale? Asesinos y ladrones bueno, que tienen ahí su tapadera y tal para que no todo el mundo sepa que son asesinos y ladrones, pero no, asesinos y ladrones. La la casa de la tormenta, que evidentemente tiene poder sobre el clima, es la casa Liander, la marca de la tormenta de la casa Liander, que son semielfos, y que esta es muy importante porque los barcos voladores de Eberron se manejan gracias al poder de la tormenta. La casa de la guarda, como veis aquí, de la defensa, no sé, de la protección, que es la casa Kundarak, que son enanos, perdón, es una casa enana y que evidentemente pues son sistemas de seguridad, yo que sé, cámaras acorazadas, todo este tipo de protección de guardas, pues esa es. Esas son las casas, las grandes casas que forman una organización que se vigilan un poco las unas a las otras y que tienen un montón de intrigas y que hay que verlas un poco como megacorporaciones. Y luego te viene aquí las marcas aberrantes, ¿no? Tenía una especie de Aberrant Dragon Mark, que esto es una dote que te puedes coger, que puedes tener una Dragon Mark, pero ser aberrante. Y son unas marcas que se supone que las otras son como divinas, buenas, y estas pues son chungas, y de hecho están súper mal vistas. En la antigüedad se mataba a la gente que tenía esto, hoy en día no, pero aún así te conviene un poco esconderlas y te dan otros poderes y algunos problemas. Normalmente hay una tabla aquí para los fallos, el flow, el defecto que tienen los personajes para que realmente te lo clause tu marca aberrante, ¿vale? Te dan ciertos poderes, lo cual está guay, pero te vuelve un paria y puede ser complicado. Y el siguiente punto son los backgrounds, que evidentemente pues siguen con los backgrounds todos antiguos, pero añade como el agente de una casa, de las casas que hemos visto antes, pues lo añade como uno adicional con todo su background. Y luego recordar que en este juego es donde sale por primera vez la clase del artífice, que luego va a salir en el libro este de Tasha, del caldero de Tasha, pero este es el primer juego en el que sale el artífice. No voy a hablar del artífice porque ya hicimos un vídeo, igual ya hicimos un vídeo donde hablábamos del artífice, pero evidentemente en este mundo de Berrón es cuando ya el artífice pues tenía que estar, ¿vale? Tenía que estar y bueno, pues estas páginas que estoy pasando pues son las páginas del artífice. Lo siguiente que viene en el libro son los patrones, porque hay una especie de, bueno, pues de regla de trasfondo, por así llamarlo, que puedes aplicar en este juego, que ya digo, está muy pensado para tener un trasfondo narrativo, unir al grupo, etcétera, etcétera, y te hace una regla de patrones. No sé si esta también va a salir, me parece, en el caldero de Tasha, es que tu grupo puede tener un patrón, puede tener una persona o una organización para la que trabaja, que le da misiones, y hay unas reglas para crearla, ¿no? De qué tipo de patrón puede tener, qué beneficios da, los aliados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos patrones como la guía de aventureros, Liga de Aventureros, que hay una especie de sociedad Pathfinder. Bueno, de hecho hay varias como sociedades Pathfinder aquí, para los que conozcan el otro juego. Y esto es lo que te está diciendo en este capítulo. Aquí tenemos los dibujitos y por cierto aquí también os enseño que todo el libro está lleno de estos recortes de periódico. Hay varios periódicos que se publican, la prensa está muy activa en Eberron y prácticamente en cada capítulo, cada vez que se trata una cosa nueva, hay un recorte de periódico que te habla de algo relativo a eso que estás leyendo y que muchos de estos recortes de periódicos tienen semillas de aventura o semillas de aventura. De hecho, este libro está lleno de, quizás semillas de aventura es muy fuerte, pero semillas de aventura, de cosas que te pueden ser de inspiración para una aventura, pues muy bien, ¿no? Está bastante lleno. Y bueno, pues siempre tienes unas tablas para tirar los contactos de tu patrón y hay otra tabla con aventuras, lo que he dicho, semillas de aventuras por ese patrón. Luego el siguiente es el sindicato del crimen, que hay un montón de sindicatos del crimen aquí en el mundo de Eberron. Y, uy, perdón, le doy un golpe al micro, espero que no sea para muy fuerte.
Y luego puedes, por supuesto, trabajar para una de las casas de las Dragonmark. Una agencia de espionaje. Hay varias agencias de espionaje en este mundo, en plan CIA, NSA, tal. Pues imaginaos las versiones mágicas de esto, de varios reinos. Muchos reinos tienen una. Casi todos los reinos, bueno, de hecho, todos los reinos tienen una sección de espionaje, una sección de inteligencia, y algunas de ellas son como súper famosas, como las linternas del rey. ¿Vale? O cosas así, o bueno, pues los gnomos de Cilargo y este tipo de cosas, pues es otro de los patrones que puedes tener. Y puede ser que trabajes para un cabeza del Estado. Aquí tenemos al rey de Cire, por ejemplo, que trabajas para el rey de un Estado, bueno, para el líder de un Estado. Luego puedes trabajar para un ser inmortal. Aquí tenemos a Sorakel, uno de los personajes de la ambientación. Y pues uno de los seres inmortales raros de la ambientación, pues puedes trabajar para ello. Puedes trabajar bueno, para Chulu directamente no, pero para cosas parecidas. Para una agencia de detectives, ¿eh? Se llaman agencias de inquisidor, bueno, inquisitive, no sé cómo se traduciría, pero bueno, pesquisidores quizá, una agencia de pesquisidores, pero son agencias de detectives que, pues, el rollo noir detectivesco también tiene mucha importancia. Una fuerza militar. Aquí tenemos una de las fuerzas militares más famosas de Faerun, que tienen esta capa roja, un poquito como los Boinas Vernes, pero en plan capa roja, que es el batallón de las capas rojas, se llama así. Pues puedes trabajar para una fuerza militar especial, puedes trabajar para un periódico, ya os dije, pues eso, que la prensa está muy en boga aquí, parece una escena de Harry Potter, pero no, es Eberron. Puedes trabajar para un periódico, para una orden religiosa, evidentemente hay varias órdenes religiosas importantes en Eberron, y también puedes trabajar para una de ellas. Para una universidad, esto, rollo chulu, o sea, una cosa que también, unas aventuras, un tipo de aventuras pulp chulu, son muy típicas de este juego de Eberron, y también pues puedes trabajar para alguna de las importantes universidades que hay en el lugar. Todo esto además, estoy pasando las páginas, pero te dan trasfondo, historia, enemigos, tal y cual, o sea que bastante importante. Y ese sería el capítulo dedicado a los personajes. Esto te lo pone un poquito como para que el patrón sea parte de tus personajes y lo pongas al principio de la aventura. Y ya pasaríamos al capítulo 2, que es el Gazetteer de Corvain. Y esto que veis aquí es uno de esos barcos voladores. Y eso que veis al fondo es el muro del Mourning, ¿no? Es el muro que separa Cire del resto de las naciones de Corvain. Y evidentemente, pues aquí te habla de las naciones de Corvain. Te habla, pues eso, este es el continente de Corvain, como estáis aquí viendo, ¿vale? Que te viene, pues eso, con las naciones más importantes, las naciones que formaban antes Galifar, y las que tenemos, y otras que como dije, que se han levantado y se han independizado. Y bueno, pues tenéis algunas islas por ahí, alguna zona. Hay otros continentes, no salen aquí, luego salen más adelante, pero ese no es el único continente. De hecho, está el continente de Sendrik, por ejemplo, que es bastante importante. Y bueno, mira, otra cosa bastante Harry Potter. Y básicamente pues te está hablando de los lugares más importantes de la ciudad. Pues te habla de Brelan, de Cire, que es donde se destruyó las Morland, Dargun, que es una... Aquí hay una nación muy importante, Dargun, que está hecha de monstruos, de lo que en otras razas, en otros mundos serían monstruos, y son goblinoides. Y pues esta es una ciudad de goblinoides, ¿vale? Luego tenemos los baldíos de los demonios, donde, bueno, aquí los Raksasas son muy importantes dentro de los demonios aquí, donde pues una zona tomada por seres demoníacos, donde hay las tribus carroñeras, que son los bárbaros que sirven a estos. Luego tenemos Droan, que Droan, esto sí que es una nación de monstruos, ¿vale? La otra era de goblinoides, pero esta, la de Droan, es la que es una nación de monstruos, y hay minotauros, hay medusas, y hay ciudades. Y pues en otros mundos esto sería imposible de Dungeons and Dragons, pero aquí digamos que como no están tan impelidos por el alineamiento malvado como en otros mundos, aquí los monstruos sí que pueden crear una sociedad, y aunque sigue siendo muy marcial, dura, monstruosa, pues sí que pues pueden crear una sociedad. Los Elden Rich, que bueno, pues una cosa como de druidas y tal y cual, más en la naturaleza, ritos antiguos. Y luego ya tenemos naciones como Karnath, que Karnath, esta es una nación que lo importante de Karnath, si no recuerdo mal, estos eran los que tenían pues los no muertos, ¿vale?
hay unas... una de las naciones de Galifar creó un ejército de no muertos. Y esto, ¿os acordáis que os decía antes que había no muertos que eran ni buenos ni malos? Pues hay un ejército de no muertos que no son no muertos como los típicos de Dungeons and Dragons que matan la vida y son malvados, sino que son como robots, por así decirlo, que tú les mandas y hacen lo que tú les digas. Y bueno, pues eso es uno de los que se usa aquí para la guerra. Aunque está muy mal visto, ya esa nación dijo que ya no lo iba a usar más, pero bueno. Luego tenemos las principalidades de Lázar, que es una especie de sitio de barcos, piratas, etcétera. Luego, Halls, que es las naciones de los enanos, como había dicho antes, con sus diferentes clanes y este tipo de cosas. Luego tenemos las selvas de Kbarra, donde, pues aquí, mundo selvático, donde hay un montón de cosas ahí perdidas. Las marcas sombrías, ¿vale? Que abundan en esquirlas de dragón. Y aquí tenemos las llanuras de Talenta, donde viven los halflings, que son un poquito de Dothraki con sus dinosaurios. Thrain, que es una nación súper religiosa, es una teocracia, donde, bueno, pues ahí la religión es súper importante y de hecho, pues se supone que ellos son los que contienen a los demonios en el mundo. Thronhold, que es otra de las naciones cercanas a Galifar, Valenar y, bueno, pues Cilargo, esta nación. Bueno, Valenar tenemos aquí, podemos ver la ilustración. Luego tenemos Cilargo, que es esa nación de las intrigas de los gnomos. Y luego, pues te habla de tierras más lejanas, y aquí está Aerenal. Aerenal, que era estas islas de los elfos. ¿De acuerdo? De estos elfos que tenían a los inmortales, pues aquí los tenéis en Aerenal. Aquí tenéis, pues, su bella nación. Aquí la verdad es que te lo describe en mucho menos detalle que los demás lugares que vienen en Corvain, pero bueno, te lo va explicando. Te dice, sobre todo, como veis aquí, muy utilitario, historias de aventuras, qué puede pasar aquí, cómo te puedes encontrar gente de Arenal en Corvain. Está muy, muy hecho desde ese punto de vista. Luego te habla de Kiber, que si os acordáis, pues Kiber era esa especie de infraoscuridad, por así decirla. El polo sur y el polo norte, que tienen cada uno de ellos, tienen razas, unos de dragones y de gigantes y cosas así. ¿Vale? Son sitios muy para hacer una aventura en plan en las montañas de la locura. Pues totalmente, aquí lo veis, ahí explorando. Sarlona, que Sarlona es otro continente donde viven una especie de humanos que están unidos a unos seres estos del sueño y que tienen pues una sociedad completamente distinta y ajena a Corvain. Y bueno, es bastante así raruno. Y luego tenemos el continente de Sendrik, que este es el antiguo continente de los gigantes y que, bueno, pues aquí sería donde las aventuras estas de tipo Indiana Jones, las del Templo Perdido y tal, pues todas estas pasan de Sendrik y todo el mundo vaya a buscar artefactos y cosas así. Después tenemos las Fays de Corvain y tenemos aquí pues el típico desplegable, tabla con todos los dioses de Corvain, sus adoradores, etcétera. Primero empiezan bueno, aquí tenemos con, evidentemente, sus símbolos y tal y cual. Bueno, pues la primera religión, un poquito más importante quizá, es los Sovereign Host, que pues es un grupo de deidades que se supone que son los que salvaron a la humanidad en tiempos antiguos. Y bueno, pues cada una sería este símbolo que tenemos aquí, exactamente, que por un lado es el símbolo que lo simboliza a todos, pero luego cada uno tendría su propio símbolo y es una especie, pues eso, de panteón de dioses de el bien. Luego tenemos los seis oscuros, que estos, pues al otro lado, ¿no? Al lado de los Sovereign, yo creo que los podéis imaginar quiénes son, que son pues deidades, todo lo contrario, son como el reverso oscuro, deidades malvadas y chungas. Luego tenemos la iglesia de la llama de plata, ¿vale? Que es esta de aquí, esta punta de flecha de lanza, que es una iglesia monoteísta, muy hecha como en plan catolicismo, inquisición, así, muy fanática, pero defensores del bien, luchadores contra los licántropos, y ya digo que unos de los que se encargan de que los demonios estén atrapados, que tiene una especie de papisa infantil, que es la reina de Amar de su reino, y bueno, pues digamos un mundo de teocracia un poco
poco fanática, pero fanática dedicada al bien, en principio. Así que, bueno, en principio, por así decirlo. Luego tenemos la sangre de Bol. La sangre de Bol, que es esa que vemos aquí, la sangre de Bol, que es una iglesia un poco dedicada a la nigromancia. Es bastante compleja porque ni siquiera los adoradores de Bol, muchos saben realmente que están adorando una especie de herederos de una raza élfica antigua y cosas así, pero bueno. Es otra de las. Y uno de las naciones, hasta que os decía nigromante, hay grandes defensores de esta iglesia, de la iglesia de Bol, que es una iglesia de nigromancia. Y que bueno, pues digamos que no es directamente mala. O sea, mucha gente que piensa que es mala, pero digamos que recordad que aquí la nigromancia, como no tiene que ser mala, pues no tiene por qué ser así. Luego tenemos los cultos del dragón, que aquí tenemos el dragón, que son los cultos a Quiver, que en realidad no es una iglesia, sino un montón de sectarios de chulo. Por los cultos del dragón, inferior, del dragón escondido subterráneo, que realmente pues son gente que adora a Quiver, a ese dragón malvado, y lo que quiere es pues que se libere y vuelva a salir del mundo. Y pues luego tenemos otros elfos que la corte de los elfos, ¿os acordáis de estos elfos inmortales? Pues también la corte eterna, ¿no? La corte inmortal pues tiene su propia religión. Los druidas, que los druidas de todo Corvain tienen una serie de religiones, incluidas ahí están esos orcos de esos orcos que sellaron los portales. Tenemos otras razas que rinden pleitesía a los caminos del pasado, los Khalasar que siguen el camino de la luz. Bueno, te hablo un poquito de todas las religiones que existen en Corvain. Y luego el siguiente capítulo que vemos aquí, este capítulo, esto sí que parece Cyberpunk total, es un capítulo dedicado a Sar, dedicado a la ciudad que es pues la más importante de Eberron, ¿no? Sería, yo que sé, la Nueva York de Eberron, o la Night City de Cyberpunk, pues pasada a Eberron. Y hay un capítulo entero pues dedicado a la ciudad, a pues una guía de la ciudad, que te dice pues el gobierno, los deportes, los barrios de la ciudad. Y aquí tenemos, pues esta ciudad, como veis, está dividida entre, abajo tenemos las piscinas estas de lava que dan energía a la ciudad, de Cox, o sea, los engranajes, que es la parte más horrible de la ciudad, como pues eso, con tuberías, con alcantarillas y por supuesto, pues eso, engranajes, máquinas. Luego tenemos la parte baja, donde viven los pobres, la parte media, donde vive la clase media, la parte alta, donde viven los nobles, y luego, bueno, ya el camino del cielo, que es donde viven ya los dirigentes y los súper ricos. Y luego cada uno de estos niveles está dividido a su vez en distintos barrios, ¿vale? Y aquí tenemos un montón, como veis, de tablas de lo que hay en cada barrio, ¿no? Aquí diríamos que algo se distingue por estar en un barrio y luego por estar en uno de los niveles. Por ejemplo, tenemos la llanura central y luego pues la llanura central de abajo, de medio y de arriba. Tenemos el barrio de Dura, pues el barrio de Dura de abajo, de medio y de arriba. Y esto es lo que te va contando aquí. La llanura de Mentis y pues eso, la llanura de Mentis de abajo, de medio y de arriba. Y el Travis Landing, pues aquí pues te habla pues igual, Travis Landing, el inferior, el medio, el superior, y luego pues te habla del Skyway, de ese camino del cielo, y de los engranajes, y también pues la parte del acantilado, que si habéis visto está una especie de meseta bien acantilado, que también te habla también de los dungeons que hay por ahí. Bueno, aquí tenemos una de las zonas inferiores, de los dungeons que puede haber, y de la vieja Sarn, porque bueno, pues hay un casco histórico también, y de ahí una parte de la ciudad que sufrió un cataclismo, una explosión durante la guerra y que no se ha reconstruido, y es una zona que es prácticamente pues ciudad sin ley, dungeons, etcétera, etcétera, que puede haber alguna puerta a Kiver, recordáis esa oscuridad extraña, las alcantarillas, y bueno, pues más o menos te habla de todo. Luego te empieza a hablar de la ciudad, de la actividad criminal, de los clanes criminales que hay, el clan Boromar, el clan Dusk, la casa Tarkanan,
Y bueno, pues como veis aquí, pues hablando de esos alegres criminales y luego las fuerzas del orden, que también te habla de la Guardia de Sar, de la Ciudadela del Rey y bueno, pues el batallón de los capas rojas que vimos antes, crimen y castigo. Y bueno, pues con eso te explico un poquito lo que es la ciudad de Sar, que está pensado como para ser el núcleo de estas historias urbanas, noir del mundo. El capítulo siguiente es construir aventuras en Eberron. Aquí tenemos la ciudad de Sar, como llega uno de estos raíles de rayo. Y bueno, pues te habla de los temas de la aventura, que suelen tener villanos recurrentes y te explica cómo hacerlos. Y tiene un montón, como veis, de tablas, pataletear. A partir de aquí ya todo intenta ser muy utilitario para crear aventuras. Y aquí lo que te empieza a hablar es de organizaciones que puedan servirte para crear aventuras, como el Aurum, que es una ciudad secreta de los más ricos, una especie de club Bilderberg del lugar, los cultos del dragón inferior, lo que os dije, estos cultistas de Chulu que adoran a Kiber, y como todo, como veis, tablas para hacer aventuras, pues NPCs y como pasaba en otros escenarios de campaña, algunas de ellas tienen mapas y tienen una localización que te explican un poquito qué puede estar pasando, qué aventura puedes tener en esta localización. Pues aventuras con las grandes casas de las marcas del dragón, los dragones en Corvain son un poder a tener en cuenta porque los dragones aquí, incluso más que en nuestros mundos, están organizados, son como una facción, muchos de ellos están interesados en la profecía dracónica y bueno, pues son bastante importantes. Luego tenemos la Cámara, que es una sociedad secreta de esta de espionaje de los señores de los señores del polvo, que bueno, son una especie de demonios que hay por aquí. El ensueño oscuro, que es lo que dijimos antes, estas seres de pesadilla que viven en otra dimensión de los sueños. Y la verdad es que todas son súper interesantes, todas te dan para un montón de cosas. Los señores de la guerra de Droam, esta nación de monstruos de las que os hablaba antes, que además igual no tienen por qué ser malos. O sea, estas aventuras pueden ser que son malos, que son buenos, que tú trabajas para ellos, contra ellos. Aquí tenemos un antiguo fuerte goblin, por ejemplo. Y es otro tipo de aventuras. Los guardianes de las puertas, que son estos orcos de los que os hablé, y aquí tenemos este círculo que veis ahí, pues es uno de estos portales que se supone que los orcos están guardando para que esos demonios no entren en el mundo. También otro tema de campaña del que te pone aventuras, pues los goblinoides, y te habla de los herederos de Dakan, esos goblins de los que os hablé antes que estaban escondidos en el subsuelo y que realmente quieren recuperar su imperio. Por supuesto, otro tema de aventuras es la guerra, las secuelas de la guerra, las intrigas de la guerra, y aquí hay tiradas para ver cómo tu personaje, hay tablas para tirar cómo tu personaje se desenvolvió en la guerra, si participó, si no participó, etcétera, etcétera. Toda la verdad con un montón de semillas de aventuras, de rasgos de personaje. Aquí tenemos una instalación militar con un cañón ahí de la guerra. El señor de las hojas, de los filos, de las espadas, que es este que tenemos aquí, es un forjado para la guerra que después de la guerra él ha creado como su propia facción de forjados para la guerra. Vive en el Morning, en esa zona devastada que vimos antes. Aquí tenemos su mapa de aventuras y él llama a todos los forjados para la guerra a unirse. Y la verdad es que, en principio, para hacer la guerra contra las naciones de Corvain, con lo cual es una amenaza bastante, bastante fuerte. Luego tenemos estos señores de Lord of Dash, estos señores del polvo, que son pues demonios, ¿vale? Son demonios y es una especie de grupo de demonios que también intentan influir en Corvain. Aquí tenemos este mapa, ya veis los típicos mapas de Dyson Logo, por cierto, con sus pozos de lava de los demonios que, bueno, pues también bastante chungos. Luego tenemos, pues, la propia Moorland. Este lugar extraño, pues puede ser el tema de tus aventuras, puede ser investigar este lugar, saber por qué ha pasado, saber qué es lo que pasaba allí. Bueno, pues evidentemente encontrar artefactos antiguos, porque ahí están las ruinas de la antigua Cire, que era una de las naciones más poderosas. O sea, que hay objetos mágicos, hay tecnología, hay un montón de cosas. Y fijaos, qué chulo, que aquí te viene el mapa de aventura, que es un forjado para la guerra de los colosos, y te viene aquí como si fuera un dungeon que tú puedes recorrer por dentro de este coloso, ¿vale? O sea, una idea pues también bastante chula. Luego tenemos la orden
de la Garra Esmeralda, que la Garra Esmeralda es una especie de... Estos sí que son un poco los malos de la ambientación así más típica, en plan Ima o Hydra o tal y cual, que son pues nigromantes o un grupo de nigromantes ahí internacional que intenta conseguir el dominio del mundo. Tienen aquí también su templo dentro de sus ideas de aventuras. Y luego, después de que te han dado pues todas estas ideas de cómo hacer una aventura, qué tema puedes usar para tus aventuras, pues vamos a hablar de los planos de existencia. Porque, como os dije, Eberron, aunque está en el multiverso, está sellado del resto del multiverso y tiene su propio plano. Y entonces, a ver, pues tiene plano de existencia y como no son realmente los de los otros juegos exactos, aunque se parecen bastante a muchos, no son los otros exactos, pues te va hablando de esto, por un tour por los planos de Eberron. Y bueno, pues te habla de estos planos, pues sí que son parecidos, de uno es de la ley, otro es pues plano demoníaco, son distintos, eso sí. A ver, como veis hay poquita información de cada plano y luego lo que hay es una tabla de dónde puede haber zonas donde ese plano se manifiesta. Porque una cosa que pasa en Eberron es que esos planos, aunque están aislados, muchas veces hay como una zona del mundo donde esos planos se pueden manifestar. Y de hecho, esas zonas son muy importantes porque en esas zonas es donde funciona cierta magia que en el resto del mundo no funciona. Y así un poco la ambientación se explica por qué hay magias ahí súper poderosas que tus personajes no pueden lanzar. Bueno, luego te explica lo del multiverso, de por qué Eberron está y no está en el multiverso. Luego ya pasamos con cosas más utilitarias como las reglas para el viaje y las reglas un poquito para pilotar y viajar en las naves voladoras, ¿vale? Los galeones las naves de Lirandar, los galeones de Lirandar, que son barcos también mágicos, y el tren eléctrico, por así decirlo, de Orien, y que además pues todos estos funcionan con elementales, ¿vale? Funcionan con fragmentos de dragón y además elementales que están atados a estos lugares y tienes que tener una marca para manejarlos y bueno, te lo explica todo. Te habla de las posadas del dragón, ¿os acordáis que el Gold Dragon, el dragón dorado, las posadas del dragón dorado, ¿os acordáis que os dije que había una especie como de McDonald's con hotel, que era una franquicia por todo el mundo? Pues aquí te habla de ellas. Y luego te habla de aventuras en SAR, ¿vale? Si antes habíamos hablado de aventuras en plan para toda la campaña, todo el mundo, ahora pues empieza a hacer lo mismo, pero para aventuras en SAR. Y bueno, pues aquí tienes una tabla con eventos, bueno, primero para una base de los personajes, para que los personajes creen como una base, luego una tabla entera de eventos para que pasen en la ciudad. Y incluso las tablas están por distritos o por altura, si no recuerdo mal. Aquí vemos un mapa de un nivel superior, como veis, con sus pasarelas y tal y cual, porque es una ciudad en plan quinto elemento, muy, muy vertical. Y luego tenemos el crimen, ¿vale? Antes hemos hablado del crimen y tal en SAR, pero aquí en detalle todos los clanes mafiosos. El clan Boromar, que es un clan de Halfling mafiosos, como os dije antes, y también igual, pues aquí tiene el garito típico, por si vas a saltarlo, lo que sea, de los Boromar, con sus ideas de aventuras. El clan Dash, que es un clan, aquí tiene su cualidad, un clan mafioso pero de monstruos, ¿vale? De seres monstruosos. Y la casa Tarkanan, que bueno, pues también se encargaría, como vimos antes, de cosas ilícitas. Los tiranos, que es otro grupo también menos importante, y luego pues te habla de la Guardia de Shar, que esto es tipo Gotham, súper corruptos, están untados por las bandas estas criminales y bueno, pues tienen sí, mucha importancia porque la ley se tiene que cumplir, pero bueno, que son casi peores que las bandas criminales a veces. Y después de eso, después de esas aventuras en Shar, pues tenemos aventuras. Tenemos Forgotten Relic, que es una aventura, ¿vale? Aquí sí que no voy a contar mucho. Es una aventura en la ciudad, así tipo noir, un poco de investigación que tienes que encontrar en esa zona que os dije de Shar destruida y olvidada. Tienes que encontrar, pues eso, como dice el título, unas reliquias antiguas. Y bueno, pues es la típica aventura de iniciación para nivel 1 que tiene todos los escenarios de campaña que estamos viendo hasta ahora, pues lo tiene, ¿no? Entonces, pues estoy pasando las páginas de esta aventura y... Uy, otro golpe que le he dado al micro. Y nada, pues eso, la aventura aquí termina y bueno, pues con eso termina el capítulo.
Y el siguiente capítulo es el capítulo de tesoro y objetos mágicos, ¿vale? Aquí vemos uno de los monstruos típicos de la ambientación que están ahí consiguiendo esquirlas. Bueno, aquí tenemos las Dragon Shard, pues eso, las esquirlas de dragón. Aquí las veis, los tres tipos de esquirlas de dragón que hay, pues son las de Eberron, las de Kyber y las de Siberis. Cada una pues tiene un poder mágico, tiene un color distinto y un poder mágico más o menos distinto, se usan para una cosa concreta. Y pues a partir de aquí ya son objetos mágicos típicos de la ambientación. Hay por un lado objetos mágicos de andar por casa, como recuerdo que aquí la magia se hace, pues se producción en cadena y tal y cual, pues hay objetos mágicos simplemente, pues yo que sé, te limpian la ropa y cosas así. Y luego ya están las reglas de los objetos mágicos, estos simbiontes que os hablé antes de los enanos y tal y cual, pues también están. Y luego están pues las reglas de objetos mágicos de estos de tecnología Magic Boom, algunos pues muy importantes dentro de la ambientación, como hay unos que se llaman los Docent, que son una especie de IAs mágicas, por así decirlo, que se enganchan a otra cosa y que son sintientes y que, bueno, te puedes vincular con ellas. Y bueno, pues miembros prostéticos, ¿no? Muy cyberpunk, pero aquí en plan Magic, pues miembros prostéticos. Y luego, pues grandes artefactos como estos que controlan el clima, que esto, bueno, no son para que lo usen los personajes, pero digamos para la ambientación. Y te habla de crear objetos mágicos y hay una pequeña tabla de cosas que te pueden pasar más típicas de la ambientación de Eberron al crear objetos mágicos con las reglas o de Sanazar o de las reglas normales. El siguiente capítulo es de amigos y enemigos. Aquí fijaos qué bonito esta lucha aquí dentro del edificio contra alguien de la garra esmeralda, estos malos que vimos antes. Y bueno, pues empiezan con los bestiarios y empiezan con los Daelkir. Los Daelkir son estos monstruos Lovecraftianos de los que se estado hablando, estos demonios chuluideos, ¿vale? Pero ya dije que eran un poco más antropomorfos y más comprensibles. Pues los Daelkir son los grandes como bueno, pues demonios, pero más rollo Lovecraft que hay aquí. Y te habla de todos ellos, de su historia, y te dice todos los nombres de todos, que son Abbas, Kithim, Orlas y Valara. Cada uno tiene una cosa, uno es de las plantas, otro es de los reptiles. Y luego solo te pone las estadísticas de dos. Sí que luego creo que te dice, o en estos o en los siguientes, que puedes usar algún monstruo en el manual de monstruos o de bolo para representarlos, pero te habla de dos. De Belasirra, ¿vale? Que tenemos aquí, que es la señora de los ojos. Bueno, esta representación se supone que es como la gente la ve. O sea, si yo a lo mejor la veo de una manera, tú a lo mejor la ves de otra. Pero bueno, su forma más típica es una mujer, como veis aquí, decrépita, rodeado de ojos, que es patrona de los contempladores. Porque en este mundo estos seres, estos Daelkir, fueron los que crearon las aberraciones. Las aberraciones de Eberron están creadas por estos seres. Belasirra es la que crea los contempladores y todo este tipo de cosas. Y la señora de los secretos, los ojos, el espionaje, los misterios, ese tipo de cosas. Y aquí estos seres crean locura, digo, son muy Lovecraftianos, y como veis hay una pequeña tablita de qué tipo de locura puede crear Belasirra, que además te dice que puedes usar las reglas de locura de la relacional del libro del Dungeon Master. Y viene su ficha. Y el otro que viene aquí es Dir. Dir, que si Belasirra es de las aberraciones de los contempladores, pues este es más de los ilícidos y ese tipo de cosas, ¿no? Los desuellamentes, y este pues, es el señor de los secretos, la mente, la mentira. Y bueno, pues otro tipo de superdemonios que hay aquí. Bueno, dinosaurios, que aquí te vienen pues dos dinosaurios típicos de los Halfling, que suelen ser sus monturas o sus dinosaurios de guerra. Pues aquí tenemos la típica montura de un Halfling, pues sería este dinosaurio. Y aquí tenemos los Daelkir, que os he enseñado antes, crean una especie de tropas que son los Dolgaut y los Dolgrim. ¿Vale? Entonces los Dolgaun estos son Hobgoblins transformados hasta que se crean estos, y los Dolgrim son dos Goblin fundidos creando esto, y son un poquito las tropas de a pie de estos seres. Recordar que fue el Imperio Goblin el que se enfrentó primeramente a los Daelkir, y por lo tanto por eso las tropas son goblinoides transformados, porque cuando luchaban contra ellos lo que hacían es no matarlos sino transformarlos en este tipo de cosas. Bueno, aquí tenemos una bruja, una naga del crepúsculo. Las nagas y las brujas son muy importantes. Hay un personaje, lo vimos al principio, Sorakel, y hay unas brujas que son sus hijas, y la nación de los monstruos está regida por ellas. O sea, las brujas, las nagas son muy importantes también aquí. Homúnculos, que esto es un poco creaciones de los artífices, que te vienen unas estadísticas para que tengas pues un tipo de ave, un tipo pues defensor, y ya está.
Estos son los inspirados, que estos que veis aquí realmente, si os acordáis, en este continente perdido donde unos humanos se habían fusionado con seres de pesadilla, pues son estos, son humanos normales que dentro tienen uno de estos seres de pesadilla y, bueno, realmente aquí viene una versión de bajo nivel, como sería la raza normal, por así decirlo, pero podría haber seres más poderosos. Y estos que veis aquí, estos son los no muertos de los que hablé, que son no muertos neutrales, que son los ejércitos de Carnaz, y bueno, pues que tiene unas reglas distintas porque no son como los demás. Aquí tenemos, hablando de no muertos, Lady Ilmarrow, que es otro de los supervillanos que hay en esta ambientación, que es, bueno, si os acordáis antes de la iglesia de Vol, pues realmente todo viene de esta, que es una especie de elfa renegada, bueno, es la hija de un elfo renegado y un dragón que murió, pero su madre la convirtió en liche y tenía una marca de estar de dragón y suponía que se iba a convertir en una diosa, pero la mataron antes de que eso pasara. Su madre la convirtió en liche y toda su intención es volver a reactivar la marca, porque siendo liche su marca ya no funciona, y convertirse en una diosa, y es realmente un poco la señora de los no muertos de este lugar. Hechizos vivientes, que estos son los que sobre todo viven en el Morning, ¿vale? Pues hechizos que han cobrado vida y siguen matando ahí a troche y moche ellos solos. El Señor de las Espadas, este forjado para la guerra megalómano de los que os hablé. Y luego tienen aquí otro Raksasa. Bueno, esto que veis aquí es un Raksasa que es un comandante de los ejércitos antes de los demonios que veremos después. Se llama Mordakesh y es un poco, pues eso, un lugarteniente de estos, que son los Overlords. Los Overlords son unos demonios. En Eberron no hay demonios y diablos, ¿vale? Los Fiends, como lo dicen en inglés, o sea, los demonios, diablos, los seres demoníacos infernales, los seres infernales diríamos, aquí son estos Overlords, estos demonios que parecen un poco sacados de Dark Souls, ¿no? Pues son realmente lo que harían el papel de demonios y diablos de los otros mundos de Dungeons and Dragons, estos Overlords, que son los jefes de los Raksasa que hemos visto antes. Igual te vienen dos de ellos. Te viene Rak'Tulkesh, que es que es un poco en plan guerra, destrucción, etcétera. Y luego te viene la siguiente, que es Sulkatesh, que es un poco pues, más insidiosa, mentiras, ¿veis un patrón, ¿no? Por un lado hay uno bestia y por otro hay otro más insidioso. Aún así siguen pareciendo demonios y diablos si lo pensamos. Y luego tenemos los Quori. ¿Os acordáis de esos seres de pesadilla que se fusionaban con los exaltados? Pues aquí tenemos varios tipos de Quori, diferentes, como veis, diferentes tipos. Realmente estos son seres de pesadilla que luego se tienen que manifestar en el mundo mortal de otra manera, pero bueno, aquí te ponen las estadísticas de varios tipos según sean espías, luchadores, etc. Luego, un ídolo radiante, que se supone que es un ser de los planos superiores que cometió el pecado de querer que los humanos le adorasen y fue expulsado y bajan a la tierra en busca de adoradores. Ellos suelen tener un aspecto angelical, no con estas alas rotas. Normalmente ellos suelen tener unas alas rotas o encadenadas, pero con una ilusión las cambian. La gente cree que está adorando un ángel, pero en realidad está en un culto de una especie de cosa demoníaca. Y aquí tenemos, aquí en Eberron hay soldados Raksasa, para no tener el Raksasa así más líder del manual de monstruos, pues te han puesto aquí los Zakia Raksasa, que son como soldados de a pie de los ejércitos Raksasa. Y aquí están los inmortales, estos elfos de los que os hablé que no morían y que eran los líderes, pues aquí te vienen las estadísticas de un consejero, de un soldado, porque también, o sea, hablé de que eran consejeros, pero también hay soldados que al morir simplemente se quedan como soldados no muertos. Y luego tenemos los animales Valenar, que estos son, pues igual, espíritus de antiguos druidas que se reencarnan, por así decirlo, en unos animales y les dan pues una experiencia y unos poderes especiales y muchas veces pueden ser pues ayudantes o compañeros de algunos, sobre todo elfos silvanos. Y luego tenemos las reglas del colosos forjados para la guerra. ¿Os acordáis de ese coloso inmenso forjado para la guerra? Pues ese está bien activo, pero hay algunos todavía activos por el mundo y esta es su hoja de monstruo. Y luego tenemos los titanes, que son un poquito más pequeños, ¿vale? Los titanes, si no recuerdo mal, son enormes y los otros son gargantuescos. Y estos son, de hecho, tecnología robada a los gigantes de constructos que luego se usaron para hacer forjados titanes y que luego se usaron para hacer los colosos.
Aquí están los caballeros de los huesos, que estos trabajan para la Ilmarru, como hemos visto antes, y son pues unos humanoides a los que se fusiona con una armadura de huesos. Nunca más se la podrán quitar en su vida, les mantendrá vivos, pero ya no podrán tener una vida normal y son pues guerreros, un poquito caballeros de la muerte, ¿no? Por así decirlo. Y aquí tenemos las fichas de personajes como los Changeling y los Kalastar. Aquí esto me encanta. Aquí el que se le ha inventado esto es genial porque te pone aquí, esto es un Kalastar, o bueno, en realidad a lo mejor es un Halfling, perdón, un Changeling disfrazado de Kalastar, con lo cual, pues, como veis, con un solo dibujo consiguen dos monstruos. Me ha encantado ese detalle cachondo. Los Mages Right, esto tiene una ficha para esos magos que os he dicho del día a día, artesanos, que por cierto tienen valor de desafío 0 XP. Y pues aquí, como veis, pues simplemente el shifter, el cambiante, pues su estadísticas de monstruo. Y aquí tenemos un asesino de la casa Tarkana, ¿vale? Tenemos aquí las estadísticas y un forjado para la guerra. Y como suele ser habitual, al final pues te viene uno de estos mapas desplegables que están troquelados y que hay que destruir. Pues nada, con esto termina nuestra reseña de Eberron, reseña como veis larga, grande, y me he dejado muchísimas cosas en el tintero, pero ya veía que si no, no acababa nunca. El primer gran escenario de campaña de los clásicos, como he dicho antes, si lo consideráis así, o por lo menos de los que ya conocíamos antes. Y bueno, como siempre, aunque Wizards se está dedicando a otras cosas y está publicando más mundos de estos de Magic, incluso Magic va a sacar una caja de Magic dedicada a Forgotten Realms, pero ¿cuál será el siguiente de los mundos clásicos que tendrá escenario de campaña? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros nos veremos la semana que viene o cuando sea aquí en la mazmorra de Pacheco, en las D&D Series, en las Master Series o en cualquier otra cosa. Así que hasta entonces, adiós.